Hermanos y hermanas en Cristo Jesús el resucitado, bienvenidos y bendecidos con toda bendición espiritual. Quien les habla, su hermano Richard. Es una inmensa alegría de vernos otra vez por medio de nuestro canal que es Richard P26. Mis hermanos sabrán disculparme por un tiempo largo de ausencia. Es por problemas personales que ya pasó. Y ahora estoy presente con ustedes. Y les traje un nuevo tema. Y el tema de hoy es los rudimentos de la doctrina de Cristo. Primeramente entendamos las palabras. ¿Qué es rudimento? ¿Qué es doctrina? Según la Biblia, los rudimentos acerca de Cristo son las primeras enseñanzas básicas que se han de dejar de lado, con el objetivo de poder pasar a la madurez y comprender de manera perfecta la enseñanza de Cristo. Bien, vayamos al respecto del tema de la doctrina o enseñanza de Jesús de Nazaret. Antes de la cruz, Jesús, cuando estaba en vida, cumpliendo la ley de las obras, o sea, la ley de Moisés, durante 33 años. Después de la cruz, cuando Jesucristo murió y resucitó, ya transcurrido varios años, no sabemos con exactitud, Jesucristo en espíritu se le apareció a Saulo de Tarso. Y después se le conoce como el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Y después de un tiempo, Pablo fue arrebatado al tercer cielo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Y fue revelado las palabras inefables que no es dado al hombre expresar. Jesús de Nazaret nació y vivió bajo la ley judía. Al morir y resucitar, cambia el pacto. Pablo nos revela al respecto de los rudimentos de la doctrina de Cristo y nos advierte que dejemos ya. Bien, hermanos, les invito a leer las cartas del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 6, versículos del 1 al 2. Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 2. Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Veamos al respecto del fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Es otro rudimento. Como dijo el apóstol Pablo, dejemos ya. Porque el Cordero de Dios hace 2000 años atrás quitó el pecado de muchos en un solo día y nos dio vida eterna por el sacrificio perfecto que hizo en la cruz nuestro Señor. Dios quiere reconciliación de parte de sus hijos, porque la cuenta ya está pagada. Veamos otro rudimento de la doctrina de bautismo. Pablo nos advirtió que dejemos ya. ¿Por qué? Porque son símbolos de obras muertas. Cuando Jesucristo murió y resucitó, quitó el pecado de la tierra. Ya no necesitas bautizarte. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6:3.
Además, Pablo dijo: Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y nos preguntamos, ¿de qué Evangelio? El Evangelio de la incircuncisión, como está escrito en el libro Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Veamos otro rudimento de imposición de manos. Antes de la cruz de Cristo, era un gesto significativo que servía como un canal visible para la acción de Dios en diversos propósitos. Jesús impuso sus manos para bendecir y proteger a las personas. Otro propósito: Jesús y sus apóstoles imponían sus manos para sanar a los enfermos. Otro: para que recibieran el Espíritu Santo. Otro: para expulsar demonios de personas endemoniadas. Otros, etc. Esto fue antes de la cruz de Cristo. Después de Cristo, ante estas prácticas, Pablo nos advierte que dejemos ya, porque son rudimentos de la doctrina de Cristo de obras muertas, son sombras de la ley. Jesucristo puso fin a la ley y al pecado por el sacrificio de sí mismo en la cruz del Calvario. Vosotros, sus hijos, estáis completos en Cristo, que con una sola ofrenda nos hizo completos y perfectos. Somos redimidos, justificados, santificados y bendecidos con toda bendición espiritual. Hermano mío que me está viendo y escuchando por estas cámaras, créalo, esto es la gran verdad, el Evangelio de Jesucristo. Si usted cree, su vida cambiará radicalmente. Jesús de Nazaret, en tiempo de su carne, estaba cumpliendo la ley judía, porque ningún hombre podía cumplir toda la ley. Jesús tuvo su comportamiento a causa de que nadie podía cumplir la ley. Jesús lavó los pies de sus discípulos, se bautizó, comió la Pascua, ayunó 40 días y 40 noches, oró por los enfermos, impuso las manos, etc. Como vuelvo a recalcar, todas estas prácticas ya se terminó por el sacrificio perfecto que hizo en la cruz nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él cumplió toda la ley, muriendo y resucitando. Por lo tanto, las doctrinas de Cristo pasó a ser símbolos, una sombra que ha de venir. Bien, hermanos, les invito a leer la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 16 al 17. Colosenses, capítulo 2, versículos del 16 al 17. Colosenses capítulo 2, versículos del 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nuevamente el apóstol Pablo nos advierte que dejemos ya, que ya terminó, ya cumplió su propósito. Y ahora nos vamos a la perfección, que es el Evangelio de Pablo. Pablo nos hace entender que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El problema está
en las iglesias de diferentes denominaciones. Por 2000 años atrás no obedecieron a Pablo. Hasta el día de hoy. Y veamos las consecuencias de seguir practicando los rudimentos de Cristo, ya sea por desconocimiento o incredulidad. Y es la siguiente. 1. Se desligan de la gracia de Dios. Bien, hermanos, les invito a leer la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Gálatas, capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Dos. Se quedan sin servicio angelical. La iglesia viviente, o sea, el creyente. Bien, hermanos, les invito a leer la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Hebreos, capítulo 1, versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Tres. No hay la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz en cada creyente. Bien, hermanos, les invito a leer la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 3 al 6. Efesios, capítulo 4, versículos del 3 al 6. Efesios, capítulo 4, versículos del 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, y por todos y en todos. Como ya hemos escuchado y entendido, no hay la unidad del Espíritu en las iglesias de hoy en día, porque existe mucho divisionismo con diferentes doctrinas. No están de acuerdo entre ellos. En otras palabras, no hay el mismo espíritu de enseñanza, no hay un mismo sentir, creer, paz, amor, etc. Por lo tanto, seguir practicando los rudimentos de Cristo, entras en desobediencia por incredulidad, y las consecuencias son estas. La humanidad entra en caos y desorden mundial. Hoy en día vemos mucha delincuencia, extorsiones, robos, asesinatos, terremotos, sequía, mucha lluvia, accidentes, enfermedades, etc. Bien, hermanos, concluimos con el tema a modo de resumen. Hemos escuchado y entendido que los rudimentos de la doctrina de Cristo está relacionado con la ley de Moisés. Al respecto, Pablo, el apóstol de los gentiles, nos exhorta mediante su carta paulina a los Hebreos, capítulo 6, y nos explica que dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Esta fue una enseñanza básica que eran válidas antes del sacrificio de Cristo.
en tiempos de las obras de la ley, cuando Jesucristo estaba cumpliendo toda la ley judía y después fue superada por el sacrificio perfecto que hizo en la cruz nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En otras palabras, cuando Jesucristo murió y resucitó, cumplió toda la ley y puso fin a la ley y al pecado, de que el hombre no pudo cumplir toda la ley. La ley estaba relacionada con los rudimentos de Cristo. Todas estas ya mencionadas terminó y ahora nos vamos a la perfección, que es la gracia, y caminando por un camino nuevo y vivo, que es la ley del amor y la ley de la fe, en Jesucristo, el que murió y resucitó. Amén. Abba, Padre. Bien, hermanos, llegamos al final del video de este tema tan verídico y sustancioso para nuestra vida espiritual. Y gracias, Padre Todopoderoso, por permitir seguir predicando tu verdad mediante el Evangelio de Pablo a todos tus hijos espirituales. Y que se haga tu voluntad de formar a Cristo en cada creyente. Amén. Abba, Padre. Bien, hermanos, me despido hasta pronto y les declaro bendecidos.